Bueno, bienvenido, bienvenida a Revoluciona tu negocio, espacio donde apoyarte para posicionar y maximizar tu empresa. Hoy me hace una especial ilusión tener a Frank Carreras en este podcast. Frank, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Antonio, por contar conmigo. Es un orgullo verte en acción como estás ahora mismo y estar en tu podcast, teniendo en cuenta el tiempo que hace que nos conocemos y el progreso que has hecho en este tiempo. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no los conocéis, que dudo mucho que no lo conozcáis a Frank, Frank lleva más de 10 años como profesor asociado en ESADE, es cofundador de Mamis Digitales, algo que hace un trabajo tremendo, y es un referente de marketing digital en España, por lo menos para mí lo es. Como decía antes, me hace muchísima ilusión, una especial ilusión que Frank esté aquí. Pues es uno de los que más me han ayudado cuando emprendí. Es los que me han apoyado a tomar un café con él y a decirme y a romperme los techos de cristal que tenía cuando arrancaba. Lo conocí en ESADE porque fue mi profesor, pero cuando finalizó esa masterclass me acerqué a él, le pedí su número de teléfono, en el cual le costó muy poquito dármelo. Y desde ese día, de forma inmediata, empecé a llamarlo, respetando evidentemente lo que son los tiempos y no ser pesado, evidentemente. Y desde ese momento, cada vez que lo he llamado a colaborar, siempre ha encontrado una fecha para estar conmigo. Y bueno, él me invitó a participar en el mundo del podcast. Y evidentemente, Frank, aquí estamos en mi podcast una vez más. Y por lo tanto, gracias por invitarme, gracias por todo lo que me has dado. Te lo he dicho personalmente hablando, pero públicamente en mi podcast te lo agradezco de la forma especial. Antonio, yo te Bueno, tengo que agradecer a ti también, porque tú no te acuerdas, pero después de esa clase en la que nos pusimos en contacto y este café que nos tomamos, tú fuiste uno de los primeros en inscribirse a mi primer retiro correcto, digital, que ahora ya he correcto. hecho muchos y que muchos ya conocen, y estuviste ahí desde el principio y eso también te lo agradezco un montón, porque creíste en el proyecto y tú en aquel momento no lo sabías, pero eras parte de la validación. A mí me confirmaba que tenía sentido hacerlo el verte tan entusiasmado con ese proyecto y ahora pues ya está claro que es una realidad por la que ya han pasado muchas personas, pero tú tuviste mucho que ver con el éxito de esa iniciativa. Así que gracias a ti también por ese entusiasmo y por pedir ayuda cuando te hacía falta. Un placer. Sin lugar a dudas, siempre es necesario pedir ayuda cuando le hace falta. Y también es importante darla, que en este caso también te tengo que agradecer esa generosidad por tu parte, ¿no? Bueno, para los que nos estéis escuchando, hoy vamos a hablar con Frank de algo que él es un especialista en cómo virtualizar, hablando de la digitalización y demás, los procesos de las empresas con el objetivo de incrementar ventas y reducir costes. En definitiva, maximizarla, que es algo bueno, que todo el mundo en la situación en la que estamos, muchas empresas lo están pasando no muy bien, por no decir muy mal. Y bueno, pues dentro de la situación de la pandemia, ¿cómo podemos ayudar a las empresas a virtualizarla con el objetivo de incrementar sus beneficios? Franqueo, ¿qué puedes decirle a los oyentes? Fíjate, me gusta que lo hayas dicho así, con la palabra correcta, virtualizar, porque hablamos tanto de transformación digital y de digitalizar, que es de esas expresiones que al final han quedado ya sin significado, ¿no? Y yo hablo específicamente de virtualizar porque de lo que se trata es precisamente de lo que no hemos tenido más remedio que hacer durante ese confinamiento que ha quedado atrás o esa pandemia que casi está terminando, en la que no había más remedio que ponerse en contacto y que trabajar de forma remota y también de vender de esa forma, ¿no? Y claro, muchos de nosotros ya llevábamos años haciéndolo de esta manera y para nosotros pues ha sido una reivindicación de que el sistema funciona, pero ahora estamos en una situación muy curiosa y es que muchas empresas están volviendo atrás, están volviendo a decir, bueno, volvamos a lo de antes, que es lo que nos hace sentir cómodos, volvamos a intentar hacer las cosas. Y es verdad que hace mucha ilusión volver a las ferias, a mí me encantan, voy a ir a una muy pronto y ya he estado en una este año y hay que estar en esas ferias, ¿no? Pero hay una verdadera oportunidad para las empresas, sobre todo de venta de business to business, de aquellos que venden a otras empresas, por lo tanto, a decisores que toman decisiones de forma racional, que requieren una atención, que normalmente son de tickets altos y que normalmente nos acostumbramos a trabajar con el cara a cara. Es al que te llevas a comer, es al que visitas físicamente más de una vez, etcétera, ¿no? Y yo creo que nos estamos dejando una oportunidad muy buena de hacer parte del proceso de forma virtual.
Porque todos dijimos, ya no nos acordamos de vamos a dejar de viajar por negocios en la medida en la que no fuera estrictamente necesario. Pero estamos otra vez haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que las empresas se planteen aprender y poner en práctica los sistemas probados y demostrados que existen para poder tener ese contacto virtual con tu potencial cliente o sobre todo con tu actual cliente al que ya no tienes que visitar con la misma frecuencia, pero sí seguir manteniendo ese contacto para poder aumentar las ventas con ese propio cliente o incluso conseguir las primeras ventas con algunos, ¿no? Sí. No estoy hablando de eliminar el cara a cara, el presencial, si se puede hay que hacerlo, pero tampoco de descartar completamente lo que hemos aprendido en estos años o en este año, digamos, y volver a los viejos usos que en el fondo son una pérdida de una oportunidad. Sin lugar a dudas. Mira, yo tuve la ocasión, después de año y medio, empezar a viajar, a hacer reuniones presenciales. La semana pasada estuve desde el martes hasta el viernes diferentes reuniones, además, no solamente en España, sino también en el extranjero, con lo que me pareció fantástico. Para yo era un niño con zapatos nuevos, un juguete nuevo, o sea, prácticamente no sabía hacer la maleta, imagínate tú y lo que he viajado yo en mi vida. Y sí es verdad, ahí la gente tiene muchísimas ganas de, digamos, de estrechar la mano. Algo, y eso de estrechar la mano, algo que muchos clientes el año pasado me decían, y sobre todo el equipo comercial, el propietario de la empresa me decía, es que tengo a mi equipo de ventas que no sabe cómo prospectar, está acostumbrado a estrechar la mano y en el mundo digital está totalmente perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha sido un acelerante esta pandemia para las pymes a la hora de digitalizar sus procesos, de virtualizar esa parte, digamos, porque se han visto obligados a correr más de la cuenta inclusive, y cuando corres más de la cuenta, como sabes, corres el riesgo de equivocarte y de tropezar y de volver a empezar otra vez, ¿no? Pero claro, muchas empresas se han visto muy ahogadas en este sentido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos me gustaría concentrar no solamente en el B2B, que también, pero también me gustaría en el B2C, que también es otra de los negocios a nivel empresarial que se han visto muy afectados, desde la restauración, desde las zapaterías o desde menos lo que es la pura alimentación, que nunca evidentemente se ha visto cerrada, pero también afectada, ¿no? ¿Cómo puede la virtualización o la digitalización ayudar a las empresas en incrementar o reducir los gastos y después incrementar las ventas? Bueno, en el B2C está inventado y está archiutilizado ya desde hace años, ¿no? Es decir, el utilizar el marketing digital para llegar a tu consumidor de una manera más eficiente, de una manera escalable, reproducible, están al orden del día ya para muchos, ¿no? Pero en el B2B es donde está la oportunidad y fíjate, lo has dicho muy bien antes, ¿no? Como lo hicimos deprisa, como lo hicimos sin haberlo planificado, caímos en errores, como por ejemplo, pues convertir todo en Zooms, ¿no? Pasar lo que hacíamos cara a cara en un Zoom. Y no, para hacer esto bien hay que desarrollar materiales nuevos, hay que tener mensajes nuevos, páginas nuevas, campañas de publicidad que nos lleven a potenciales clientes que no saben que existimos y ponerlos delante de la forma adecuada, con el mensaje adecuado para llamarles la atención y conseguir el permiso adecuado para avanzar en esa relación, ¿no? Entonces, ahí es donde está realmente la oportunidad, en aprender y en aplicar esos procesos, que pasan, pues, por ejemplo, por lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, cómo encontrar en medios digitales al público objetivo que tú quieres. Eso requiere un proceso de investigación, de conocer a tu buyer persona, si ya lo tienes, porque ya le estás vendiendo, a conocerlo bien, salir a conocerlo. Si no lo tienes todavía, pues un poco intentar averiguar quién es y conseguir esa información para ponerte delante de esa persona en el momento y el lugar adecuado. Podríamos entrar en mucho detalle aquí, porque no es tan intuitivo, no es business en LinkedIn y consumers en Facebook. No, porque podemos trabajar con profesionales en Facebook y podemos llegar a consumidores en LinkedIn, que podemos hablar luego si quieres. Claro, entonces, primero identificar dónde está ese público y cómo comunicarse con ellos. Y después, que esto es lo que más me gusta a mí hacer con los proyectos que mentorizo, con mis clientes, que es diseñar el camino a la compra de forma deliberada. Claro. Porque estamos acostumbrados a pescar. Lo que viene, lo cogemos. No, vamos a diseñar un camino y vamos a ir a buscar a personas que no saben que existimos y les vamos a introducir en ese camino. Y una cosa que digo mucho ahora en las mentorías es un baile, porque somos dos y es una interacción, pero vamos a dirigir nosotros el baile. Vamos a marcar el paso, vamos a coger de la mano y vamos a decirle dónde tiene que ir a continuación. Si sabemos desarrollar el camino adecuado, sirve para B2C como para B2B, tendremos mucho mayor control
y podremos, evidentemente, optimizar, que es lo que al final nos da ese beneficio que preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo ganamos beneficio? Bueno, a lo mejor al principio perdemos dinero, a lo mejor al principio lo comido por lo servido, ¿no? Pero realmente donde tenemos ya la oportunidad de tener margen es cuando ya empezamos a afinar, ¿no? Y en eso también estoy desarrollando una metáfora que utilizamos mucho y la habrás escuchado en el Círculo Mosaico, que es la del videojuego, ¿no? O sea, esto no es aprender una fórmula, aplicarla y que salga bien, ¿no? No es como una receta, que la cocinas bien y ya está. No, es como un videojuego, ¿no? Que tú tienes diferentes pantallas con dificultad, no necesariamente creciente, ¿no? Pero bueno, con diferentes obstáculos, y la primera vez que juegas la partida, pues a las 3 vidas te mueres, ¿no? Claro. Y te quedas en una pantalla. La segunda vez ya no te quedas en esa pantalla. Probablemente descifras el truco de esa pantalla, pero te acabas quedando en la siguiente, ¿no? Y es un poco frustrante porque nunca llegas al final, y como emprender no es como los videojuegos, que lo hacemos por entretenernos, sino que nos hace sufrir y que nos cuesta la vida, pues no, nos ponemos nerviosos, pero al final es a base de repetir y de optimizar, de averiguar los trucos, que podemos llegar a la pantalla final y conseguir el resultado. Y esa pantalla está solamente disponible para los que están dispuestos a hacer todo ese trabajo. Claro. Pues, ¿sabes algo que yo utilizo con los clientes, que mentorizo también, para cómo identificar un nicho de mercado? Utilizo, digamos, una cosa es el conocimiento de algo que tú tienes. Y eso le pones un círculo. Y ese círculo lo enlazas con otro que es tu pasión, algo que tú te apasiona. Y hay otro círculo que es la rentabilidad de ese negocio que tú puedas tener. Pues el núcleo, el centro neurálgico que converge en los 3 círculos, eso es el nicho de mercado que tienes que intentar atacar, y es el nicho de mercado más adecuado, el núcleo de ambas 3 cosas. Digo esto porque de alguna manera es mucho más gráfico. Muchas veces hay no solamente emprendedores, sino también empresarios que ya consagrados no saben identificar un nicho de mercado. Entonces, les digo esto para que lo pueda visualizar de una manera mucho más clara, ¿no? Y ahí empezamos a guiar, a decir, bueno, ¿qué tipo de empresas pueden englobar aquí? Pues ahí empezamos con el nicho de mercado, porque es lo básico. Porque si no, y aquí evidentemente empezamos en el mundo de cómo vender mejor, es segmentar evidentemente correctamente, porque si no entramos en mi producto o mi servicio no encaja con ese nicho de mercado, pues evidentemente voy a dedicar tiempo, esfuerzo y dinero, pero evidentemente en vano, voy a perder absolutamente todo. Efectivamente. Y yo creo que también hay que hacerlo al revés ese proceso, ¿eh? Desde el sentido de que si no hay mercado, da igual que te guste o da igual ¿no? que tengas los conocimientos para hacerlo, ¿no? Claro. Y hay que empezar por ahí también, ¿no? Es decir, ¿dónde hay la oportunidad? Y después que coincida con lo demás, porque a veces empezamos con nuestra pasión o empezamos con lo que se nos da bien, lo que tenemos conocimiento, y luego no hay mercado. O luego pues nos falla alguno de los otros elementos, ¿no? Yo creo que son 3 cosas que hay que hacerlas a la vez, pero yo recomiendo empezar viendo si realmente hay mercado antes de ponerse, ¿no? Te viene el círculo y de da la mucha pereza, rentabilidad, ¿eh? Y se hace poco, o sea, da mucha pereza. He visto muchos business plans, en la época que veía sobre todo business plans, ahora veo más ya planes estratégicos puestos en marcha porque ya todos emprendemos directamente, ¿no? Pero me acuerdo mucho de esa parte de decir, vamos a estudiar el tamaño del mercado potencial, ¿no? Y vamos a ver dónde hay más mercado, donde podamos estar y cuál es el potencial de crecimiento. Si queremos ser grandes, claro. Si nos permitimos el lujo de ser pequeños, no tiene que ser tan grande, pero tiene que existir. Y a veces no existe, ¿no? A veces nuestra solución no tiene mercado y el mercado no tiene solución. Y por eso, y con esto termino, muchas veces aconsejo hacerlo al revés, que es, en vez de pensar un producto y buscarle un público, ¿no? Encontrar el mercado, busca un público, un mercado, y diséñale el producto perfecto para satisfacer o resolver su problema, ¿no? Hoy en día, con los medios digitales, como sabes muy bien, se puede, lo que digo siempre, copiar en el examen. O sea, puedes saber qué es lo que quieren, puedes saber qué es lo que te necesitan, puedes validar antes de lanzar, ¿no? Y eso es mágico cuando lo sabes utilizar, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces caemos, lo escuchamos, lo aprendemos y después hacemos lo mismo. Decimos, pero es que yo he tenido esta idea, pero es que yo tengo este producto, pero es que yo tengo mi pasión. Y vamos e intentamos empujar para que lo que nosotros hemos visionado acabe teniendo un público y no siempre lo tiene. Sí, es así, desafortunadamente es así. Bueno, pues entonces, ¿qué más podemos ayudar a las empresas en reducir costes, por ejemplo? Porque algo que yo he hablado y hablo con muchos empresarios todos los días y el año pasado muchísimos, algo que notaron, por ejemplo, hemos hablado de viajes, hemos hablado de
de costos, evidentemente, pues eso fue un gran hándicap. No vendían todo lo que deberían vender, pero sí tenían en su cuenta de explotación una reducción de los gastos, sobre todo de viajes, de su equipo, considerable, ¿no? Pero volvemos un poco a la normalidad dentro de lo que cabe y, evidentemente, tú lo mencionabas antes, no tenemos que olvidar lo que ha pasado y tenemos que hacer un mix de ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducir gastos en una empresa teniendo en cuenta, ¿cómo te diría, ¿no? La situación actual de que estamos volviendo a la normalidad, pero tenemos que controlar porque los márgenes y los beneficios de las empresas no están yendo todo lo bien que debería? Me encanta esta pregunta porque yo me quejo, ¿no? Yo estoy en marketing mucho y mis empresas dependen mucho de marketing. Me quejo, ¿no? Me quejo de que me aumentan los costes de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Pero no hace mucho hicimos un retiro con empresarios con facturación superior a las 7 cifras en un catamarán. Estuvimos en un lugar muy remoto, encerrados, Lo vi, 12 horas al día. ¿Lo viste, no? 12 horas al día hablando cada uno de sus negocios y compartiendo, que es una de las cosas bonitas que nos permite volver al presencial. Fíjate que, ¿no? Muy digital, pero de cuando en cuando hay que encontrarse, ¿no? Y claro, estaban empresarios de todo tipo, ¿no? Y yo me di cuenta, escuchándoles a ellos y quejándose de sus problemas, pues de que están habiendo en este momento en el mundo unos problemas de aumentos de costes en categorías o en aspectos que para mí me son ajenas, ¿no? Como por ejemplo la logística, ¿no? Queremos hablar de logística. Y digo, ¿por qué queréis hablar de logística? Pues resulta que, como ya sabemos todos, en algún momento todavía yo lo estaba descubriendo, pues que los contenedores están mucho más caros porque ha habido una reducción de la oferta de las empresas que ofrecen esa clase de servicios, porque se ha reducido la cantidad de navíos disponibles y luego pues también hay manipulación quizás desde el punto de vista político o económico, pero claro, el que tiene un negocio que depende de que se le envíen materiales de otras partes del mundo, pues en esa partida de envío pues se va a disparar los costes de forma radical, ¿no? Y entonces cuando piensas en eso, piensas, esto no lo podíamos haber previsto. Y puede ser eso como pueden ser otros motivos. La energía también está muy cara y de repente pues hay otros costes que pueden aumentar, ¿no? Y yo siempre me doy cuenta de que la solución para la reducción de costes, que es tu pregunta al fin y al cabo, es el uso de la tecnología. Entonces, no nos podemos permitir no estar al día de las tecnologías disponibles hoy en día. Y tenemos que ser hambrientos, tenemos que tener hambre y un poco esas ganas de probar cosas nuevas antes de que ya lo esté haciendo todo el mundo, ¿no? Porque es cuando empiezas a explotar una nueva tecnología que te beneficias pues, de menos competencia, de costes más bajos, porque todavía ¿no? No hay mucha gente que los esté utilizando, o de ventajas que se dan a los primeros para que todo sea más fácil. Y ahí es donde tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Entonces, sea en logística, evidentemente en logística hay poco tiempo de reacción, ¿no? Pero bueno, sí, quizás aquellos que diversificaron un poquito más o utilizaron proveedores en lugares diferentes o desarrollaron tecnologías que les permitían fabricar sin necesidad de irse a otros países, pues tienen esa ventaja, ¿no? A nivel de comunicación es lo mismo, ¿no? Encontrar las nuevas tendencias, las nuevas maneras de llegar a nuevos consumidores de coste más bajo, que ya luego ya subirá cuando todo el mundo pues lo esté utilizando, ¿no? Y yo creo que hay que estar siempre formándose y atentos a las novedades que nos pueden permitir esa ventaja competitiva que después desaparece, porque luego ya cuando todo el mundo lo utiliza, pues entonces ya no es diferenciante, ¿no? Y yo creo que eso es una de las maneras que ayuda a reducir costes, pero claro, no puedes tomar esa medida en el momento que tienes la dificultad, tienes que hacer los deberes antes. Y eso nos cuesta, pero estamos a tiempo, sobre todo para solucionar los problemas de costes del futuro. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, en esta parte, precisamente la semana pasada en la reunión que tenía en Alemania, este cliente se le ha incrementado los costes de transporte 10 veces, no un 10%, 10 veces el coste de transporte. Pero es que el martes estuve en una reunión de empresarios y en el cual casi todos decían de que sí, que la materia prima se ha incrementado, la energía se ha incrementado, todos los gastos indirectos de cualquier empresa se la ha incrementado. Pero no estaban, no podían, mejor dicho, llevar esos incrementos a su venta. De alguna manera estaban paliando una parte y la otra parte lo estaban metiendo en sus beneficios. Entonces, esta es la situación actual que tiene la pyme española, incluso europea, incluso mundial, diría yo, porque la electricidad, por lo menos en Europa, está incrementándose a niveles estratosféricos, ¿no? Hasta tal punto que hay empresas que han tomado la decisión de parar 20 días antes de llegar a final de año.
claro, ¿cómo? O sea, la digitalización, los procesos, ¿puedes llegar a paliar parte de los beneficios que podemos tener en esta parte puramente, vamos a decir, offline, ¿no? Mira, yo esto lo he hablado con un empresario que no estaba en el retiro, era otro empresario diferente, y me decía, digo, bueno, ¿cómo lo has gestionado? Porque yo sabía que él estaba, bueno, los costes de transporte para él son importantes. Claro. Porque una cosa es que tú fabriques y el coste de transporte sea una línea en tu cuenta de resultados. Otra cosa es que distribuyas y sea realmente el que da ese servicio, ¿no? Y me decía, mira, Fran, dice, los primeros aumentos los absorbimos nosotros. Es decir, asumimos el golpe, teníamos margen y teníamos caja, ¿no? Es decir, bueno, pues llega un momento en que tienes que aguantar, ¿no? Porque eso es tu trabajo, es estar en medio y un poco hacer de cojín, ¿no? Dice, pero llega a un punto que es insostenible, entonces ahora ya lo pasamos al cliente. Y eso es el efecto dominó, ¿eh? Si le está costando más caro al que compra él vende ingredientes, ¿no? Pues al que compra mis ingredientes, luego tendrá que subir el precio de su producto, eso llevará al consumidor y caerá la demanda, o sea, el efecto a largo plazo puede ser devastador, ¿no? Pero es decir, llega un punto que no puedes más. Dice, y ahora ya lo introducimos en los contratos nuevos, ¿no? Cuando alguien firma el contrato, le decimos, y estos precios son en base a la situación actual, en caso de aumentos de precio, te los voy a repercutir desde el primer momento, ¿no? Entonces, llega un momento en que no puedes asumirlo todo, porque si no te mueres, y te mueres tú, dejas de estar en la cadena y perjudicas a quien viene después, ¿no? Entonces, allí yo creo que en estos casos puntuales tan macroeconómicos, no hay manera de reaccionar inmediatamente que no sea una reinvención sistémica importante, ¿no? Pero es lo que te decía yo antes, es decir, haber hecho los deberes, el digitalizar, el diversificar, el no depender de un solo país, de un solo proveedor, de un solo cliente también, ¿no? Y esto sabes que hemos hablado muchas veces y tú también lo aconsejas, ¿no? Es decir, tener un poco diversificados los riesgos en este sentido es lo que te permite no tener esa dependencia tan clara de un aumento de costes que pueda ser puntual, ¿eh? Si ya es sistémico, pues ya es reinvención o muerte, no hay más. Y entonces también, otra cosa, yo siempre cito a Yuval Noah Harari, autor de Sapiens y otros libros bastante influyentes, que él siempre dice, nos vamos a tener que reinventar cada 10 años en el futuro. Y como vamos a vivir más años, ¿no? Porque la esperanza de vida va aumentando, y pues prepararos para reinventaros, ¿no? Yo digo, bueno, yo me dedico a la reinvención también, en el caso de las madres con mamis digitales, como has citado antes, pero también como empresarios tenemos que estar dispuestos a reinventarnos, ¿no? Entonces, nos hemos estado beneficiando, sin agradecerlo quizás, de lo rápido que se puede crear un negocio y de lo barato con lo que se puede empezar un negocio, pero eso tiene una cara opuesta también. Lo rápido que puede desaparecer, claro, ¿no? Y lo pronto que te puedes quedar sin ningún ingreso de ese negocio, ¿no? Entonces tenemos que agilizar también nuestras reinvenciones. Y ojo, hay gente que se deprime mucho y dice, uff, me supera, ya no puedo, ¿no? Y yo digo, no, porque también la capacidad de reinvención del ser humano y los medios que nos dan, precisamente los medios digitales, permiten una aceleración también de esa reinvención. Así que seamos proactivos, busquemos maneras de reaprender cosas, de desaprender otras. Ahora estoy, por ejemplo, estudiando computación cuántica por interés propio, ¿eh? Y bueno, pues es una de las cosas que te das cuenta, ¿no? Te dicen, oye, para entender la física cuántica, aunque sea a nivel usuario como yo, usuario no, pero como aficionado si quieres, hay que desaprender cosas, porque la física clásica nos ha impuesto una serie de patrones que si nos los hemos creído y no estamos dispuestos a cuestionarlos, no lo podemos entender. Completamente de acuerdo. Una partícula puede estar en dos estados a la vez, no podemos entenderlo, ¿no? Y es así. Y está inventado desde hace 100 años, ¿eh? Pero hay que desaprender cosas también para aprender, ¿no? Entonces no es solo un tema de tecnología, de digitalización, sino de predisposición mental a decir, venga, hay que darle una vuelta, ¿no? Y esto, por ejemplo, ocurrió en ese retiro con algunos de los que estaban presentes, escuchándose entre ellos, ¿no? Uno de ellos dijo, tengo que empezar a vender en Amazon. Y no me lo estaba planteando, no tenía urgencia, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque si no lo hago yo, lo van a hacer mis proveedores, lo van a comprar directamente allí, mis clientes van a probar y comprar directamente allí a otros proveedores y me voy a quedar fuera. Y me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces, hay momentos en los que incluso te lo planteas, ¿eh? He hablado con otros empresarios que tienen empresas maduras y están en una edad de acercarse a su jubilación y dicen, pues no sé qué hacer, si reinventarme o dejarme morir poco a poco, ¿no? Me dicen, impuestos, ya que voy a acabar mi carrera, digo, pues ya me muero con el negocio, ¿no? Digo, hombre, no hay que hacer eso. Hombre, un cambio de modelo de negocio o inclusive poder tener un par de diferentes modelos de negocio podría ser una estrategia también, con dependencia del mercado, el sector, etcétera, etcétera, podría ser una estrategia de llevar a cabo. Es decir, bueno, pues en lugar de esto, pues por ejemplo, este empresario, pues tengo que vender en Amazon, pues tal vez hasta ahora la vendía puramente en offline y tengo que llevarlo a un modelo de negocio diferente en paralelo a lo que estoy teniendo, ¿no? Yo creo que esa es bajo mi punto de vista, un poco la estrategia a seguir, o no es la que yo sugiero
porque creo que es la vía más cercana de poder tener, de poder Bueno, estar en el candelero más tiempo, ¿no? Y poder sobrevivir, ¿no? Ante una situación muy tal la que estamos viviendo actualmente, ¿no? déjame que te ponga un ejemplo de eso. No puedo decir el nombre, evidentemente ahora entenderás por qué. De otro empresario que no estaba en el retiro y no era el otro que hablaba antes, que ha hecho exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Él venía a través de un canal tradicional y descubrió que un cliente suyo estaba vendiendo sus productos en Amazon. Y dijo, no puede ser. O sea, si tengo todo el margen. Él, con el margen que tiene, es capaz de sobrevivir vendiendo bien en Amazon. Tengo que aprender yo, ¿no? Claro. Lleva muchos años ya, ¿eh? Y ha desarrollado, es muy interesante porque es justo lo que has dicho, ha desarrollado el negocio paralelo y no quiere que se entere su cliente principal del medio tradicional. Y es que no puede enterarse porque se me cae la mitad del negocio. Llegará un momento en que quizás el nuevo ya sea suficiente para sostener o habrá crecido suficiente como para dejar ir el antiguo, ¿no? Pues dices, estoy en un punto que no puedo hablar en público. Me decía, yo le invito al podcast y me dice, en grupos pequeños aún, pero no puedo hablar porque como se entere alguien de mi principal cliente del otro lado, ¿no? Me mata porque es su enemigo número uno, ¿no? No voy a decir nombres ni siquiera de cuál es ese cliente, pero te lo puedes imaginar, ¿no? Es decir, quién es el más perjudicado por Amazon a nivel, ¿no? Nacional grande, ¿no? Claro. Pues, y eso es una realidad, pero este es un empresario inteligente, que además lo pasó muy mal en la crisis del 2008, ¿no? Y después de haber salvado la compañía, ahora va a dejar que le pase otra vez. Claro. Y está haciendo sus deberes, porque lleva años, ¿eh? Y ahora está a 50-50. Estoy seguro que en unos años habrá reinventado su negocio con éxito y podrá prescindir de lo que antes era lo único que tenía, ¿no? Pero no se va a estrellar de la noche a la mañana o no se va a quedar muriendo poco a poco mirando cómo se le deshace el negocio, ¿no? De todas maneras, hay compañías grandes, y yo puedo decir la marca porque me encontré un directivo, pero que es de Vox Populi, que sí que se está haciendo, que es la compañía Bosch, pero en la división de herramientas de bricolaje. Tienen una red de venta a través de distribuidores, puramente offline, y la misma máquina la venden la propia marca Bosch en su canal, digamos, de e-commerce, y seguramente al mismo nivel de precio uno que otro. Y están vendiendo los dos canales y ambos saben qué es lo que hay. Por lo tanto, el usuario final... La clave es lo que has dicho, ¿eh, Antonio? La clave es lo que has dicho. Cuidado, porque esto lo he vivido también. Al mismo precio. Porque si no, sí que estás haciendo competencia a tu cliente y es injusto. Sí, claro. Entonces, dices, no, yo vendo al mismo precio y voy donde el cliente quiere. Porque ahí también hay una cosa importante que es cultural. En Estados Unidos y en países anglosajones hay una cultura de culto al cliente, ¿no? El cliente tiene la razón y hay que darle al cliente lo que quiere. Aquí nos cuesta un poco más. Aquí a veces pensamos primero en nosotros y después en el cliente, ¿no? Y digo, un momento, tú, si el cliente quiere esto, pero que yo tengo que existir. Muchas veces no, Fran, siempre. Pero lo que te permite sobrevivir es precisamente el poner el cliente primero, ¿no? Y esto lo decimos cada vez más, personas como tú y como yo, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa es la respuesta. Es decir, yo tengo que ir donde me quiere que vaya el cliente. Y si me quiere a mí y me quiere en un canal digital, yo tengo que estar ahí. Sí. Y tú que eres cliente tradicional, te seguiré sirviendo y te seguiré vendiendo, pero no te haré la competencia con precios más bajos. Eso es importante. Sí, pero porque ese error, cuando se ha cometido, se ha pagado caro. Sí, inmediatamente pierdes a tu cliente de toda la vida. Por supuesto. Pero cuidado que entonces la red de distribución te puede encontrar que dice, bueno, entonces yo ¿por qué tengo que invertir un dinero en tener un stock cuando hay un cliente que luego me viene aquí, lo prueba y luego me consume mi electricidad, mi lo que sea, y luego va a la página web, te lo compra a ti? Entonces, ¿yo quién soy, no? O sea, cuidado también que Dos respuestas. No. Pero hay dos respuestas para eso. Si me haces esa pregunta, yo soy el fabricante y tú eres el comerciante que tiene la distribución y me preguntas eso, te diré dos cosas importantes, ¿vale? Primero, servicio. Estás en el negocio del servicio, no estás en el negocio de despachar. Se acabó lo de despachar. ¿Qué sentido tiene despachar en un mostrador si se puede enviar a casa? No tengo ni que salir de casa para ir a buscarlo. O sea, no estás para despachar, estás para dar servicio. Si das servicio, es por eso que te comprarán a ti y no a otros. Porque lo harán. Cuando tú das servicio, te atienden y quieren que seas tú, ¿no? Y dos, inmediatez. Tú tienes al cliente delante. Esto no lo tiene ningún online. Entonces, si lo que tú ofreces genera suficientemente interés como para que lo quieras tener en ese momento, ganas. Ganas seguro, porque la última milla es la que es imposible para el digital y es la que tú tienes mejor que nadie, ¿no? Claro. Si no aprendes a potenciar esas dos, sí que te vas a quedar fuera. Si tú pretendes que te vengan a comprar lo que tú ofrezcas y simplemente estás ahí cuando quieres y abres cuando te va bien y esperas que vengan a comprarte y despachar y no das ninguna clase de servicio y no estás poniendo en valor el hecho de que conmigo lo tienes ahora,
te vas a quedar fuera, seguro. Sí. No, así va a ser difícil. No, pero eso que has dicho pero sí hay que potenciar esas dos. eso es muy interesante, ¿no? Capítulo muy interesante, porque es verdad que cuando tú tienes el cliente enfrente, porque la inmediatez, y sobre todo en Claro. la millennials y los generación X, bueno, mi hija es de la generación X y que las cosas no para ahora, sino para antes de ayer. O sea, entonces, sí que es verdad que ahí sí que tienen un valor añadido esa parte que lo quiero ya, ¿no? Lo tengo aquí, no que me tengo que esperar 24 horas como máximo, como mínimo para recibir ese producto. Sí, completamente de acuerdo contigo que eso es un valor muy importante y bien Eso y apuntado. servicio también, ¿eh? Y cuidado porque el cliente que no quiera servicio ya no te va a comprar. Lo has perdido. Ya está. Claro. O sea, el que tú lo quiera que le entregues no va a venir. O sea, ¿qué sentido tiene ir a buscar un cartucho de tinta a una tienda que no sabes ni si va a tener exactamente el que tú necesitas? Claro. Con lo fácil que es ir a cualquier plataforma online que tenga cartuchos de tinta y decir exactamente la impresora que tengo. Es más, lo puedo automatizar para que me llegue cada 6 meses o cada 3 meses, que es al ritmo al que yo consumo, ¿no? Hay cosas que son absurdas venderlas de esa manera, ¿no? Pero mi mujer vende coches de lujo. Y eso lo digo, tú vas a seguir vendiendo. Porque hay personas que quieren la atención, el cariño, niña, ¿qué tienes? ¿No? O sea, le vienen y le dicen, ¿qué tienes para mi hija que quiere un coche? O sea, no va a buscar a internet, va a que le diga a ella que le ha vendido todos los coches de toda su familia, ¿qué me tienes? ¿No? Y le vende el coche de su marca. Entonces, eso va a seguir siendo necesario. Hay gente que quiere esa clase de servicio. Y como no te especialices en eso y des eso de maravilla, evidentemente, el que va a buscar por internet se lo configura y lo pide y encima se lo llevan a casa. La marca que tengo yo es de las que te la traen a casa si quieres. Pues oye, para eso no quiero ningún concesionario, ¿no? Claro. Entonces, algunos clientes se van a perder, pero otros van a seguir queriendo ese servicio y va a seguir siendo negocio. Y hay que centrarse en eso, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Otra de las cosas que a la hora de problemas que tienen las empresas para lo que es con buscar algo que han buscado es, vamos a buscar mercados nuevos, clientes nuevos, mercados nuevos. ¿Qué ocurre? Que la economía de escala que hay en esa zona en cuestión es diferente a la que tú estabas acostumbrado a tener en cuenta. Me imagino la respuesta que vas a darme, evidentemente, pero ¿qué opinas qué acciones hay que hacer con ese empresario a la hora de buscar ese mercado nuevo? ¿Qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para hacerlo de una forma correcta? Tú eres especialista en la parte digital. Yo siempre digo que hay una parte digital que eso es maravilloso y eso es muy rápido, eficaz e incluso económico más que la parte puramente offline. Pero antes hay que pasar por la parte de la estrategia de diseñar con una estrategia correcta, con el objetivo de saber cuándo, cómo y dónde vas a crecer en tu negocio, ¿no? Entonces, y la economía de escala es uno de el gran desconocido de cuando se buscan nuevos mercados. ¿Qué opinas tú al respecto, Frank? Mira, esto es uno de los temas que trabajamos en los retiros estratégicos, ¿no? Que es, ¿no? Es una vez al año, planteas cómo quieres que sea el año que viene y evidentemente el tema de crecimiento está encima de la mesa y se trata, ¿no? Entonces ahí yo sí que lo que recomiendo es eso, es pausa, foco y estudiar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, siempre la posibilidad de ampliar con expansión territorial, ¿no? Mismo producto, nuevos clientes en diferentes lugares. Y ahí es donde, como has dicho tú muy bien, una de las barreras a la entrada, que es las economías de escala, desaparece y tienes que construirla de cero en algunos aspectos en ese mercado. En otros no, porque si tú puedes proveerte de tus mismos proveedores y simplemente vas a más clientes, todavía tienes más economías de escala y puedes entrar en un nuevo mercado con una ventaja competitiva, ¿no? Pero es mismo producto, nuevos clientes en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, a nivel de segmentación, lo has dicho antes también, es decir, vamos a buscar nuevos clientes o nuevos territorios. Y luego mismos clientes, nuevos productos. Es la otra manera, ¿no? Es decir, la manera de escalar también es decir, oye, ¿qué más puedo ofrecer a la cartera de clientes que yo tengo ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y esto siempre me ha funcionado cuando lo he hecho, es con un momento de pausa, con las personas decisoras importantes, poner todas las opciones encima de la mesa, ventajas y desventajas, viendo cuáles son los obstáculos que tiene que haber y tomando una decisión reflexionada y consensuada para distribuir nuestros recursos limitados en el lugar donde tenemos más probabilidad de éxito, porque no podemos hacerlo todo. Entonces, hay momentos, ¿no? Que dices, mi expansión más lógica es la territorial, ¿no? O sea, ya tengo validado mi producto, mi servicio, mis clientes en un país y tengo un país al lado que es igual de grande y que solo cambia el idioma y algunos aspectos culturales. Pues vamos a pelearnos con esos y vamos a replicar, ¿no? Yo siempre recuerdo con las startups, ¿no? El otro día Luis Martín Caviedes es uno de los
grandes inversores en startups lo decía, dice, no sé cómo le llamaba, pero tenía un nombre, ¿no? El efecto Alemania, ¿no? Le llamaba algo así, que decir, las startups llegan a un punto en que dicen, todas se quieren ir a Alemania y se arruinan, ¿no? Porque van a Alemania pensando, a ver, cortar y pegar, ¿no? Y luego allí, pues es más difícil, es más caro, es un público completamente distinto y piden dinero para ir a Alemania y luego se lo gastan y pierden una parte de la compañía con aquel que les ha financiado el intento fallido, ¿no? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Y hay mercados en los que puedes hacerlos y en los que no. Pero hay momentos en los que tienes que decir, no toca expansión internacional, lo que toca es expansión, digamos, de portfolio, ¿no? Claro. Y vamos a ver a esos clientes que ya tenemos, cómo les podemos empezar a dar otras cosas. Pues en momentos distintos son estrategias distintas, pero no se pueden hacer todas a la vez. Entonces claro, hay que tomar esa decisión a conciencia y implementarla con todo el conocimiento. Y luego también es una cosa que hacemos también en los ejercicios estratégicos de fin de año, es todo lo que hemos intentado ya ha salido bien y todo lo que hemos intentado ya ha salido mal, ¿no? Esperar que sea mayor el que ha salido bien que el que ha salido mal, aunque a veces con una que salga bien compensa todas las que han salido mal, y ver cómo vamos en ese ratio, ¿no? Y como dicen mucho, y esto sí que el digital ayuda mucho, hay que estar probando muchas cosas. Claro. No podemos permitirnos hoy en día en hacer una prueba al año. Hay que hacer pruebas continuamente para detectar esas oportunidades de crecimiento. Pero eso viene vinculado con lo que decíamos antes. El tiempo y el coste de probar algo nuevo se han reducido significativamente. Claro. El problema está en el cambio mental. Tengo que decir yo que estoy dispuesto a hacer más y no quedarme en los usos habituales de no, aquí no tocamos lo que funciona y ya veremos cuando empiece a dejar de funcionar como nos lo planteamos, ¿no? Ese cambio es mental, no es tecnológico. Y hay que empezar a hacerlo. Bueno. Y si no lo hacemos, nos lo vamos a perder, ¿no? Nos perdemos oportunidades y nos pegamos contra retos o amenazas peor preparados, como lo que hablábamos antes de la logística. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta hablar de ejemplos, pero claro, en Mamis Digitales tenéis un ejemplo claro. Habéis consolidado el mercado español, habéis expandido el mercado francés y habéis expandido el mercado italiano. Hablamos de barreras de entrada. Explícanos, en ejemplo claro, con Mamis Digitales, ¿qué proceso habéis hecho en Francia? ¿En qué tiempo? ¿Y qué proceso habéis hecho en Italia? ¿Y en qué tiempo? Porque habéis encontrado seguro barreras de entrada en ambos países, con muchos conflictos, con países diferentes, habla diferente, y que seguro que habéis encontrado más de un problema, casi con toda seguridad. Seguro, no. Y de hecho, no solamente problemas, oportunidades también, ahora te las voy a contar. Genial. O sea, en Mamis Digitales llevamos 5 años. Estuvimos 2 años concentrados en validar y en escalar en España, ¿vale? Después del segundo año nos planteamos Francia. Estuvimos 1 año para encontrar a la persona adecuada para Francia y para traducir todo, porque lo nuestro es un tema de idiomas, no de países. Somos claro, virtuales, digitales 100%, pero el idioma es el que es. Tienes que ir a la persona con el idioma materno, ¿no? Encontramos a Nathalie, que fue realmente una de las grandes... de lo mejor que nos ha pasado en la compañía, ¿no? Que es una persona fantástica, que se lo ha trabajado muy bien, que entiende el mercado francés, vive en Francia, tiene su historia y ha reproducido lo que hacemos en España en Francia. Pero en Francia nos sorprendió de pronto una ventaja que no esperábamos, ¿no? Y es que en Francia el Estado financia la formación de aquellas personas que han construido un historial de trabajo, ¿no? Como en la Seguridad Social vas acumulando, ¿no? Para tu pensión, sí. En Francia vas acumulando puntos para invertir en formación. Ella supo certificarnos para podernos beneficiar de esas ayudas. Entonces, las madres tienen que entrar en el programa y deciden asignar sus puntos a consumirlos con nosotros. Y al final nos paga el Estado 4 meses más tarde. Entonces, esa oportunidad, esa ventaja, está haciendo que hoy en día en Francia vendamos más que en España. Claro. En Francia llevamos 2 años. O sea, en Francia en 1 año se puso al nivel de España y ahora ya en algunas ocasiones está por encima, ¿no? Entonces, pues como dices, ha habido retos, como encontrar a Nathalie, como replicar todo lo que hemos hecho, como adaptarlo al mercado francés. Algunas cosas ha habido que cambiarlas, pero hemos tenido oportunidades que no sabíamos, ¿no? En Italia se parece más a España, lo estamos haciendo con una persona diferente, desde España, no estamos con alguien allí, lo hacemos todo desde aquí y está costando un poquito más. Pero bueno, estamos teniendo paciencia y sabemos que es un tema más a largo plazo y no tenemos esa ayuda adicional, ¿no? Pero tenemos la validación de España. Y nos da mucho miedo el fenómeno de Alemania ese que habíamos hablado, ¿no? Entonces, pues, pero por ahí está, ¿no? O sea, ha habido ese reto y justamente, ¿no? Muy a la línea de lo que hablábamos antes, pues ahora nos estamos planteando crecer dentro de los mercados en los que ya estamos, pero ofreciendo
servicios distintos a esa misma audiencia, ¿no? O sea, hemos pasado de la expansión territorial a la expansión de portfolios, si quieres, ¿no? Es otro reto completamente distinto, claro. Porque el compromiso es ayudar a las madres, eso no lo vamos a cambiar, es nuestra misión, está en nuestro nombre, ¿no? Pero hay otras maneras, no solamente con una profesión, podríamos enseñarles otras, todavía no hemos desvelado cuál estamos explorando. Y lo que digo, ¿no? A nivel territorial, pues estamos muy contentos con lo que ya tenemos, ¿no? Pero ahí tenemos otra gran ventaja muy interesante. No tenemos presión ni prisa, estamos haciendo las cosas a nuestra manera, somos dueños de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestro negocio. Entonces también es una gran ventaja, ¿no? A veces esa obsesión por crecer a toda velocidad o por jugársela, pues te hace a veces sufrir un poco más, ¿no? Y estamos muy felices haciendo lo que estamos haciendo. Y por otro lado, pues ocurre lo que decíamos antes, ¿no? Que es que, bueno, vamos a nuestro ritmo, probamos lo que funciona y lo que no, y estamos haciendo muchas pruebas al año. Y hacemos ese ejercicio igual, como si fuera un cliente, de qué cosas nos han salido bien y qué cosas nos han salido mal, ¿no? Y probamos cosas. Y cosas salen mal. Cosas salen mal. Hemos tenido un lanzamiento este año que nos ha ido fatal y nos ha costado recuperarnos un montón. Cada año hemos tenido algún susto de este tipo, ¿no? O sea, a la mínima que nos confiamos, de repente el castillo, no quiero decir de naipes porque no lo es más sólido que eso, pero de repente hay una pieza que cambia y nos afecta a todos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo natural y hay que cogerlo con ilusión y decir, bueno, pues igual que tenemos sorpresas agradables, a veces nos sorprenden cosas por lo contrario, ¿no? Y retos, y el reto que estamos teniendo ahora, que también es importante, es el de escalar equipo. O sea, cuando ya creces, ¿no? Y tenemos un mentor en Estados Unidos que está unos pasos por delante y nos está ayudando a pasar de 6 a 7 cifras en los dos negocios, ¿eh? Porque España y Francia están los dos, ya juntos ya son 7, pero por separado no. Entonces, estamos haciendo una cosa que es lo que tú y yo hacemos también, ¿no? Que es aprender de aquellos que han pasado por donde nos toca pasar a nosotros antes. Y que nos chiven, lo copiar el examen, nos chiven cuál va a ser la respuesta correcta, ¿no? Y nos está ayudando muchísimo. Para que te hagas una idea, la inversión que hemos hecho en mentoría con este profesional, que fue una inversión significativa, la recuperamos en un mes. Es decir, los primeros 3 consejos que nos dio, en un mes los cambios que implementamos se justificaron, ¿no? Entonces también hay que, lo que decíamos al principio, hay que aprender a pedir ayuda. Y yo era reacio, ¿eh? A mí me convencieron, mi socio y mi equipo, de que hiciéramos eso. Fíjate que ofrezco esos servicios también a otros, pero me costaba pensar que alguien pudiera enseñarme algo en eso, ¿no? Pero al final es lo que pasa, ¿no? Necesitas a alguien que esté unos pasos por delante, que te diga, yo pasé por ahí, y cuidado con esa curva, y cuidado con y en esa recta acelera, que si no, llegas a la curva. Algo en el que llevo poquito tiempo, desde el mes de julio, yo soy embajador de la Red Global de Mentores para Barcelona. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera en los últimos meses han sido mentores por todas partes, ¿no? Y la mentoría de alguna manera no deja de ser eso. Es decir, alguien que ha pasado por una curva, cuidado con esa curva que yo me he dejado las llantas, pues te avisa, te ayuda, te guía con herramientas y con consejos, porque lo que busca es tu finalidad, ¿no? Y esto es algo que me parece que es fantástico digamos, en el mundo de las personas que queremos ayudar a otras personas desde nuestra propia experiencia, ¿no? Pero fíjate una cosa, déjame decir una cosa en esa línea. Claro. La mentoría se ha puesto muy de moda, ahora todo el mundo habla de mentoría, todo el mundo tiene un mentor, pero los mentores existen desde hace muchos más años. Y tanto, muchísimo. Piensa en todas las personas que han tenido éxito, es una común, cuando lees biografías lo ves, ¿no? Que nuevamente o les ha sido dado, porque a veces también ocurre, ¿eh? Que te encuentras que en tu carrera aparece alguien y te hace ese papel o se ofrece hacerte ese papel o te lo impone la cultura organizativa en la que estás, ¿no? O lo que es más interesante, han sabido buscárselos, ¿no? Y no necesariamente con un intercambio económico, a veces es simplemente por la generosidad de una persona concreta, claro. A veces es un familiar, a veces es un antiguo jefe, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características de las personas con éxito, ¿no? Que aprenden, que pueden persuadir a una persona que ha estado por delante de ellos de que les regale un poco de ese conocimiento, porque no pierden nada esas personas cuando lo hacen, ¿no? Claro. Y ahora ya se ha institucionalizado un poco y ya todo el mundo sabe que lo puede contratar y lo puede tener, como yo lo he hecho, y he contratado mejor, ¿no? Pero los que han sabido navegar el mundo en los años anteriores, cuando todavía esto no estaba de moda, es una de las cosas que ves que tienen en común. Si cuentas a Jack Welch, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, muchísimos de estos nombres que ahora vemos como los grandes, cuando lees los detalles de cómo empezaron, te cuentan quién fue su mentor, ¿no? O sea que, si no lo tienes, búscalo. Pero fíjate hasta tal límite que la compañía Rolex, que es archiconocida, que precisamente es una compañía que
facturas, está muy consolidada, ya nombra el mentor como tal. Es decir, que los profesionales de Rolex enseñan a otros profesionales de la misma casa, mantienen lo que es el conocimiento allí. Entonces, esto ya, de alguna manera, hay compañías que mantienen lo que es la mentoría, en lo que significa de verdad la mentoría, en su gran nombre, ¿no? Y eso, Pues, evidentemente, el agricultor, el papá enseñaba al hijo a cómo poner la verdura, la fruta, cómo cultivar, que cuidado con el tiempo, esta tierra está así. Esto era un mentor, en definitiva, desde tiempos, desde Sócrates, desde de alguna manera. pues déjame que le dé la vuelta, porque eso también es fascinante, la mentoría inversa. Esa es una cosa que también practico y que también he visto implementada en empresas también, ¿eh? La mentoría inversa es los que tenemos ya más años de experiencia y estamos ya acostumbrados a hacer las cosas en cierta manera, fijarnos en cómo hacen las cosas los más jóvenes, ¿no? Y entonces eso también lo he visto en algún lugar incluso estructurado, ¿no? Sí, sí, y la manera más fácil es, oye, coge a una persona junior de tu empresa o que trabaje en tu sector y pídele una tarde para observar cómo trabaja. Y a veces son cosas tan tontas como las combinaciones de teclas que utilizan para llegar más rápido a según qué sitio, las fuentes de información que están buscando, algunos de los trucos que han aprendido, o de dónde están sacando información, ¿no? Para también entender su manera de pensar. Hablabas de generación X, generación, ¿no? Los millennials, etcétera. Eso también es muy interesante, ¿eh? Porque todos podemos aprender también de los demás y a veces pues los que están empezando desde cero y tomando decisiones sin el bagaje que tenemos los demás, encuentran atajos que a nosotros ni se nos ocurrirían. Y hay que aprender de ellos. Muy cierto, muy cierto. Cierto, muy cierto. Completamente de acuerdo contigo. Pues has hablado de algo muy interesante, que es que vosotros estáis trabajando en Italia con la gente de España y tenéis solamente una persona en Francia. Claro, y evidentemente una persona no lleva una sola empresa. El equipo, el 80% lo tenéis concentrado aquí. Y esa es otra de las partes importantes a la hora de economizar en cualquier empresa, lo que es la organización que tú puedes tener, que ya no es necesario fichar y controlar que esa persona está en su oficina y cómo trabaja y qué trabaja, sino que el teletrabajo, por así decirlo, y lo que es llevarlo a otra parte, lleva a que puedas contratar a la persona adecuada, a la más cualificada, esté donde esté. Pueda estar en Extremadura o pueda en Sevilla, en Huelva o en Granada, daría igual, ¿no? Mientras esté en el horario, digamos, de la oficina, ¿no? Y es otra manera, digamos, de economizar en empresas. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a empezar, déjame matizar un par de cosas. Primero, somos una empresa nativa virtual. Sí, en 2016. En vuestro caso sí, correcto. Claro. No hemos tenido que hacer esa transformación porque nacimos no hace mucho. En 2016 Cierto. Ya se veía venir, o menos los que estábamos atentos lo veíamos, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿qué sentido tiene si estamos aquí, nuestra misión es la conciliación, de repente coger una oficina y contratar a personas que tengan que estar en la oficina, ¿no? Claro. Esto lo vimos muy claro desde el principio y somos nativos distribuidos. La manera correcta de llamarlo es distribuido, por lo que has dicho. Porque nuestro equipo no está en ninguna ciudad en concreto. O sea, tenemos equipo evidentemente en Barcelona y en Madrid, porque hemos decidido vivir allí los que estamos en esas ciudades, pero tenemos personas en Asturias, tenemos personas en Galicia, y cuidado, en Argentina, Venezuela, incluso en algunos casos hemos tenido personas en Estados Unidos, ¿no? Con diferencia horaria incluida. Pero no pasa nada, porque nuestro trabajo es continuo. Entonces, bueno, pues hay momentos que envías un email a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana ya está respondido, porque esa persona está en otra zona horaria, ¿no? Pero cuidado, en Francia no somos una persona. Empezamos con una socia y ahora es un equipo casi tan grande como el de España. Y en Italia sí que somos dos personas, una persona que es la que lo lidera y otra persona que ya le está apoyando, ¿no? Entonces, aquí también hay una cosa importante que has dicho, que es, hay personas que tienen que estar en el mercado. Porque el trabajo que hacen tienen que entender la filosofía del mercado, las particularidades, etc. Y bueno, pues tienen un coste acorde con el mercado y tienen una cultura acorde con el mercado. Pero es verdad que hay cosas que las podemos hacer centralizadas desde aquí. Pero siempre con mentalidad distribuida. Es decir, a lo mejor, no sé, el diseño nos lo hacen desde otro país, ¿no? Desde Venezuela. Y lo hacen para todos los países. Porque no puede hacer desde cualquier sitio la persona que lo tenga que hacer, ¿no? Pero las llamadas de atención a la nueva madre, ¿no? De admisiones,
las hace una persona local, que tiene que estar allí, con la misma zona horaria, y entender lo que pasa en ese país en ese momento. Y saber lo que ha dicho Macron a las 7 de la tarde en las noticias, y, ¿no? Y estar un poco en conexión con ese público, ¿no? Podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Y la persona que tenemos para Italia, que está en Sevilla, es italiana, nativa, y que ha vivido en Italia toda su vida. Pero ahora vive en España, pues porque por eso. Y en el caso de la persona que tenemos para Italia, es que es una clienta, es alguien que aprendió con nosotros y ahora se ha incorporado al equipo para difundir eso. Que también nos encanta, porque es una manera de potenciar también a alguien que empezó, que no sabía Community Management y ahora está levantando un país en esa división, ¿no? Que también es un poco atrevido, pero está funcionando. Entonces, en ese sentido, esas decisiones son muy particulares. Según qué posiciones tienen que estar en el país, en cualquier parte del país, evidentemente, sí. Pero en conexión con la cultura del país, y según qué partes pueden ser centralizadas o distribuidas, pero iguales para todos los países, ¿no? Esa es un poco la filosofía que hemos seguido. Y no tendremos jamás oficina, porque es absurdo ahora decirle a todo el mundo que se meta en una oficina, ¿no? Y lo que has dicho antes, contratar a la mejor persona, no a la mejor persona que vive cerca. Correcto. Es que parece mentira, pero es una limitación importantísima. Correcto, sí, es verdad. ¿Tienes el mejor trafficker? ¿Por qué tiene que vivir cerca tuyo? ¿Qué más da donde esté? ¿No? El tráfico te lo consigue desde donde quiera, ¿no? Claro. Entonces, puedes permitirte contratar a la mejor persona para el puesto porque no depende de dónde vive. Qué bueno, qué bueno. Pues estaría hablando contigo como 3 horas más, Frank, pero llevamos 1 hora hablando y parece que me ha pasado 5 minutos. Ha sido lo mismo para mí, Antonio, lo mismo, siempre es lo mismo. Y no te quiero robar mucho más tiempo, con lo que, bueno, en otra ocasión encontraremos para seguir hablando en este podcast, y te agradezco una vez más muchísimo el hecho de estar aquí. Me hace muchísima ilusión haber participado en este podcast. Y nada, un abrazo virtual y espero que nos lo demos físicamente en breve, que nos podamos encontrar tomando un café, una cerveza o lo que haga falta. Así lo haremos, pero también te quiero dar las gracias a ti por el esfuerzo que haces de crear este podcast y de juntar a personas, de aprender de ellas y de ponerlo a disposición de las personas que te escuchan. Eso también tiene mucho mérito y enriquece las vidas y las profesiones de todos aquellos que lo escuchan. Así que gracias por ese esfuerzo. Un placer. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos.